compañeros, bienvenidos a la Sociedad Deportiva, capítulo número 19. Es un gusto que nos acompañen y también me da mucho gusto saludar a Yacir Zárate Méndez. Yacir, ¿cómo estás? Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, como siempre, saludarte aquí en esta Sociedad Deportiva. El gusto es mío, mi querido Yacir, y vamos a entrar de lleno con la información, con toda la polémica que vamos a tener en este programa. La verdad es que va a ser un capítulo 19 que me parece que va a prestarse mucho para el debate, sobre todo en el primer bloque y también en el segundo, donde vamos a hablar de las leyendas mexicanas en el deporte a raíz del cumpleaños número 60 de Julio César Chávez. Vamos a debatir qué lugar ocupa en el deporte de los puños y también qué lugar ocupa pues en nuestro ranking de deportistas mexicanos a lo largo de la historia. Pero si te parece bien, Yacir, vamos a empezar con un primer bloque, pues con la noticia que se dio esta semana tras los recientes fracasos de las selecciones nacionales mexicanas. Nos quedamos fuera de los mundiales sub-20, fuera de los Juegos Olímpicos en las dos categorías, fuera del mundial también femenil, y se decidió cortar cabezas y hacer una especie de limpia. Gerardo Torrado, director general deportivo, Ignacio Hierro, director de selecciones nacionales, y Luis Pérez, director técnico sub-20, dejaron sus cargos. ¿Qué te parece esta noticia, Yacir? Pues a mí me parece que esto es un gesto vacuo, ¿no? Superficial. Torrado, Nacho Hierro y Luis Pérez son simplemente chivos expiatorios de una crisis muchísimo más profunda que está viviendo, no la federación, porque a la Federación Mexicana de Fútbol le va súper bien, las arcas están llenas con todo el cash que están registrando principalmente con la selección mayor, eso hay que decirlo, que es, digamos, la que sostiene tanto a la federación como al resto de selecciones, pero la realidad es que Torrado, Hierro y Luis Pérez son simplemente chivos expiatorios. Se necesita una sacudida de raíz o de plano tumbar este árbol y tratar de reorientar el rumbo del fútbol mexicano, porque lo que se vive en selecciones mexicanas no es más que el reflejo, ya lo hemos mencionado en otras sociedades deportivas, Sergio, de una crisis de talento en el fútbol mexicano. Sí, y ¿sabes qué? A lo mejor de procesos mal encausados, porque creo que talento hay, somos más de 50 millones de mexicanos que, bueno, bájale si quieres tú, 10 millones de mexicanos que podrían jugar fútbol, otros 10 millones de mexicanas que podrían jugar muy bien al fútbol. No puede ser que un país como Uruguay, que tiene 3 millones de habitantes, pues esté produciendo jugadores de fútbol de esta manera como lo hace. Yo lo pongo como referencia por el tamaño, por la extensión, por la cantidad de población, claro, y por el nivel que tienen. Vaya, ¿hace qué tiempo no tenemos un jugador como Cavani o como Luis Suárez, que ya es cierto, están en el atardecer de sus respectivas carreras, pero ahí viene la generación detrás? Y nosotros, vaya, de repente si tenemos a jugadores como Ruelín, que pasa del Celta de Vigo ahora a la ECA de Atenas, y algunos jugadores que prefieren seguir la ruta de los dólares, como el caso de Herrera, que deja el fútbol europeo para refugiarse en la Liga de Estados Unidos. Yo creo que es un problema de orientación y de muchísimos intereses que están detrás, y que si no se tumba este árbol, la crisis va a ser peor. Sí, yo estoy de acuerdo en muchos puntos que bien tocas, Yacir. Yo sí creo que es el primer paso en la dirección correcta, porque los fracasos ahí están. Me parece que fue una gestión muy mala de Gerardo Torrado, al menos en lo deportivo, porque él es el que selecciona varias cosas y es el que marca las directrices para llevar pues estos procesos mundialistas, y me parece que pues se fracasa prácticamente en todos los rubros, salvo el económico, como bien dices, que ese me parece que está pues más que bien llevado. Ahora, sí creo que hay muchos factores, además de estos nombres que dejan de pertenecer a la selección mexicana y a sus cargos, y hay muchos factores que deberíamos de considerar. Como bien dices, ¿qué pasa en México? Porque el talento hay los números, hay la afición, hay los jugadores que practican el deporte. Me parece que es un problema de captación y sobre todo de formación el que hay en México, y desde hace muchísimos años. Creo que se pierden muchos jugadores en el proceso. Es normal que se haga o que pase esto en prácticamente todos los países del mundo, pero en México se desperdicia una cantidad de jugadores increíbles
jugadores, y este es el problema principal, al menos que yo detecto, en la formación. Hay que generar o hay que crear formadores mexicanos que no aspiren a más y que estén bien pagados, porque ese es muchas veces el problema, ¿no? El formador en México aspira a ser director técnico o aspira a tener un cargo más importante porque el sueldo que percibe como formador no le alcanza o no es suficiente para tener la calidad de vida que quiere, a diferencia de muchos países, por ejemplo, en Sudamérica, como en Uruguay, como en Argentina, como en Brasil, también pasa en el caso de España, que los formadores tienen un muy buen sueldo, saben que van a ser formadores pues, prácticamente de por vida, pero con eso, con el sueldo que perciben les alcanza y no tienen otras aspiraciones, no porque no quieran crecer, sino porque saben que su objetivo es precisamente el formar jugadores y no ser directores técnicos. Creo que ese es un problema en México. Ahora también tenemos una liga que fomenta la mediocridad, lo hemos venido platicando en otros capítulos, en donde quedar en el lugar número 12 de 18 te califica a una repesca, en donde te enrachas 5 o 6 partidos, a lo mejor terminas empatando todos, como el Atlas en alguna ocasión, y termina siendo campeón. Entonces eso pues fomenta la mediocridad en la liga y creo que eso de alguna manera influye en el nivel de los seleccionados mexicanos. Y por otro lado también vivimos una crisis, tenemos pocos jugadores en Europa, los que estaban pues prácticamente ya se regresaron, como el caso que mencionas de Héctor Herrera, el mismo Néstor Araujo, Orbelín que no tiene minutos, en su momento también se regresó Carlos Vela cuando estaba en un gran nivel, y eso pues ha mermado, me parece, en el nivel de la selección, que por un momento se pensaba o se había encaminado a que varios jugadores mexicanos jóvenes podrían estar en Europa. Me parece que hemos dado pasos hacia atrás, ya nada más está el caso de Raúl Jiménez, que es el único titular junto con Edson Álvarez, que no están en equipos, bueno, el caso de Edson Álvarez está en el Ajax, que es un equipo importante europeo, pero en una liga de menor categoría que la Premier o la Liga Española. Y también, por último, para cerrar mi punto en esto, tratar de hacer un diagnóstico de qué es lo que está pasando con el fútbol mexicano y sobre todo en las elecciones, pues el caso de tener una liga mexicana llena de extranjeros, pero no de extranjeros de calidad, no de extranjeros como los que vamos a platicar en un ratito, sino de llena de extranjeros, hay que decirlo como es, de medio pelo, de jugadores que vienen para inflar los bolsillos de muchos representantes, de muchos presidentes del fútbol mexicano, y creo que ese es otro de los grandes problemas que tiene la selección nacional, porque hay muchos jugadores que se pierden en el camino y que no tienen el espacio para poder desarrollarse porque su plaza está ocupada por un extranjero que no es un muy buen jugador o no es un jugador que vaya a mejorar la calidad de la liga, y así. El detalle entonces pasa por, o el problema, mejor dicho, pasa por los intereses, porque Sí, tú lo acabas de decir, sí. Talento hay a raudales. Yo creo que te asomas a muchas ligas, incluso a las fuerzas básicas, allí hay, me parece, un semillero que cuando viene el asunto de los promotores, de los intereses, de ver cuánto le voy a sacar a este jugador, cuando, en otras palabras, cuando se cosifica a la persona, al jugador, a la jugadora, es cuando empieza a distorsionarse el sentido del deporte. Yo entiendo, todos los chavos aspiran a estar en los mejores equipos, a trascender, a jugar en el extranjero. Yo creo que todos los que alguna vez estuvimos en un campo de fútbol soñamos con eso. Hay algunos que tienen el talento necesario para poder llegar y en otros casos, a pesar de ese talento, cuando se enturbia con toda esta mafia que hay alrededor, no nada más del fútbol mexicano, porque si te asomas a los casos europeos, ahí están las sanciones que se han aplicado a varios clubes de Europa por este tráfico de niños prácticamente, porque no lo podemos llamar de otra manera, en donde te firman a niños, a chavos de 11, 12, 10 años y se los llevan literalmente los arrancan de sus casas, se los llevan a Europa y los desnaturalizan, que no hay otra manera de entenderlo. Repito, es un problema del fútbol en general. Ahora, en el caso concreto del fútbol mexicano, me parece que las mafias todavía son más terribles y que si no pagas no juegas y que si no aportas no juegas. Yo he estado documentando algunos casos a nivel de tercera división en donde si no aportas dinero al club, simplemente no juegas. Es decir, pagas para jugar. Eso dime tú en cuál país ocurre. Yo quiero pensar, por ejemplo, tú hablabas de formadores. Tomemos el referente de la liga holandesa, que en los últimos años se ha convertido como una suerte de intermediaria entre Sudamérica, Asia, África y las grandes ligas de Europa. Yo creo podemos decir que es el paso previo a las grandes ligas europeas, ¿no?
Exactamente, repito, se van formando allí, de repente surgen buenas generaciones, recordemos nada más el Ajax de hace 2, 3 temporadas, que incluso llegó hasta semifinales de la Champions, y luego, pues como el objetivo es hacer cash, venden a jugadores, los empiezan a colocar en diferentes clubes con muy buenos réditos, muy buenas ganancias, en este caso para el Ajax, pero digamos que esa es la idea que tienen de manera clara, y aún así siguen formando, siguen encontrando jugadores, repito, en algunos casos, pues rayando en los límites de la ley. Volviendo al caso Sí. de nuestro país, me parece que mientras permanezca esta estructura o esta superestructura, esta mafia, porque infraestructura la hay, Sergio. Sí, pero está equivocada. Yo creo que ahí ese es uno de los problemas, que la estructura está o mal enfocada o mal encarrilada o no se tienen las bases suficientes, porque digo, como bien dices, la estructura hay ojeadores, hay scouts, hay formadores, pero creo que esa primera parte del organigrama o de la pirámide es la que se debería de reforzar. Sí, y también hay infraestructura, es decir, hay campos, Sí, hay eso sí, estadios, hay hay mucho. instalaciones y además hay dinero. Si tú te asomas a ver los salarios, ya ni siquiera de la ahora llamada Liga de Desarrollo, asómate incluso a la Premier, que vendría a ser como la tercera división. Digo, a lo mejor no van a andar en las grandes condiciones, pero sí tienen unos ingresos suficientes como para mantenerse como jugadores profesionales. El problema viene de tercera división para abajo. Pero bueno, Claro. sí tenemos que hacer esa diferencia. Y sí hay muchos jugadores que tienen un buen nivel de ingresos a nivel de División Premier, a nivel de Liga de Desarrollo, y ya no se diga a nivel de Primera División, de la Liga MX. Sí, no, que es una de las mejores pagadas del mundo, además. Exactamente, ¿no? Pero, ¿qué talento tenemos? ¿Qué partidos vemos? Digo, Ese es el perdón, problema. vamos a remitirnos a lo que vimos anoche en el Estadio Azteca. Son dos de las nóminas más fuertes en estos momentos, porque el Toluca se reforzó bastante bien. El América Sí, ni se diga, de acuerdo. año con año. Yo no recuerdo una temporada en que dijeran, no le vamos a pagar a los jugadores, ¿no? Vaya, es la institución, me parece que financieramente, junto con Tigres y Monterrey, las más sólidas en cuanto al asunto económico, al aspecto económico. ¿Qué espectáculo dieron? Sí, bueno, el partido de ayer no está condicionado también por decisiones arbitrales, porque hasta antes de la expulsión a mí me había parecido un buen partido, incluso después, el primer tiempo creo que fue bastante entretenido, ya el segundo sí fue pues un monólogo del América, obviamente por la situación de la expulsión del Toluca, pero sí, la verdad es que muchas veces los partidos de la Liga Mexicana no corresponde la calidad con lo que se le paga a los jugadores y con lo que trata de ofrecer el producto, porque como bien dices, tenemos la estructura e infraestructura, es uno de los mejores países para venir a jugar al fútbol, existen los estadios, los equipos, las condiciones, la afición, y muchas veces pues el espectáculo no corresponde a la afición que se tiene aquí en México. Ya nada más para cerrar con este tema, Yacir, ahora ¿quién toma pues estos cargos, estos lugares, sobre todo el de Gerardo Torrado, que era director de selecciones, director general deportivo, perdón, de las selecciones nacionales? ¿Quién toma su lugar a 4 meses del Mundial? Se habla de Santiago Baños, de Jaime Ordiales, de Guillermo Cantú. ¿A ti quién te gustaría? Ninguno de los tres. No, ni a mí, la verdad. Santiago Baños viene de una experiencia terrible en el América, ¿no? ¿Tú lo llevarías? Bueno, sigue la experiencia, porque ahí sigue en su cargo. Por eso, viene de esa experiencia, pues. Sí, no. Llevamos que 2, 3 temporadas, bueno, 2, 3 torneos en el que se está exigiendo la salida de Santiago Baños, ¿no? Sí, no es que 2 o 3 años, porque ya la afición de la América está pues cansada del tema, porque es el único que sigue. Se han despedido jugadores, se han despedido directores técnicos, se han despedido directivos, y el único que sigue en su puesto es Santiago Baños. Y sin resultados, porque cuántas temporadas Exacto. ya lleva el América sin trascender, ¿no? Sí, es super líder y lo que tú quieras en los otros torneos. Sí, pero no sirve de nada en México eso. Exactamente, eso y papel mojado es exactamente lo mismo. No lo sé, a mí no me gusta ninguno de los 3 candidatos que estás mencionando, pero yo te la regresaría. ¿Cuál era realmente el margen de maniobra de Gerardo Torrado? Sí, es una buena pregunta. Me parece que es un cargo más bien como de membrete, porque a final de cuentas, quien toma las decisiones es la asamblea de dueños, y allí sabemos bien quién tiene la voz cantante. A final de cuentas, el grupo Televisa pues todavía sigue dominando
a la selección, a la Federación Mexicana y por extensión a la selección mexicana y al resto de selecciones. Y es una realidad. Todos estos intereses que acabamos de enumerar son los que tienen en esta crisis del fútbol mexicano. No se están generando nuevos valores, nuevos jugadores. Después del gran triunfo que significó aquella selección de Giovanni, de Carlos Vela, es decir, del campeonato mundial del año 2006, 2005. 2005, perdón, del año 2005. En Perú. Exactamente, en Perú. Vino un momento ascendente que yo creo que su clímax fue la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Londres. Y de allí ha venido un declive, es decir, ingresó muchísimo dinero, los federativos se han vuelto locos, los directivos, los dueños de los equipos se han vuelto locos, han llenado de extranjeros que aportan nada, absolutamente nada, porque ahorita los vamos a contrastar a estos jugadores que han llegado con los de Guiñac para atrás. Yo me quedaría con Guiñac como el último gran jugador extranjero que vino a aportar algo al fútbol mexicano, porque de ahí en fuera los equipos están llenos de extranjeros sin talento, sin que sean un referente, sin que aporten absolutamente nada. Y luego el otro gran problema es la migración, que ya tiene bastantes años, que tampoco es de años recientes, a la selección mexicana. Yo no estoy en contra de los nacionalizados, porque al final de cuentas está en la Constitución. Si tú tienes tu pasaporte mexicano, si tú tienes la nacional mexicana, tienes el derecho a jugar con la selección mexicana. Pero valdría entonces la pena preguntarnos, ¿por qué no hacemos una selección de puros nacionalizados? Si al final de cuentas todos son mexicanos. Pues sí, eso es un gran tema. Ya me queda claro que tú eras de los que no querían al Guille Franco en la selección, al caso de y Caballero. El Guille sí, al menos se partía el alma. A lo mejor no la metía, pero era un tipo que sí. Sí, era entregado. Igual el caso de Ciña también, que en el Mundial del 2006 fue un gran jugador. Y un gran aporte. Yo no tendría ningún cuestionamiento para que ese tipo de jugadores, pero dime tú ahorita el mellizo, ¿qué ha aportado? Sí, no, ya llega un caso en el que hay una especie de mercantilización de la selección mexicana que ya no es de la playera del verde, que ya, eso sí, ya tampoco estoy de acuerdo, y que nada más por jugar un mundial o por jugar una selección sin sentir la playera o el país, a eso sí tampoco estoy de acuerdo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, y así estamos a 4 meses del mundial y vamos a ver quién se queda en estos cargos, que estoy pues de acuerdo contigo, no creo que tengan mucho margen de maniobra y en muchas ocasiones pues resulta más una figura mediática, una figura institucional, una figura de relaciones públicas y a lo mejor con algún grado de enfoque hacia la parte económica y más que la deportiva, porque sabemos que pues ahí hay un gran vacío en selección. Y vamos a ligar con lo que ya tocabas, Yacir, grandes jugadores que pasaron por nuestra liga, todo esto por los rumores que colocan o que sitúan a Dani Alves como refuerzo de los Pumas, y decías bien el caso de André Pierre Guignac, que fue uno de los grandes extranjeros que han venido a nuestro fútbol mexicano. Yo me acuerdo mucho del caso del Bambam Zamorano, de Iván Zamorano, el jugador chileno que pasó por el Real Madrid, el Inter de Milán, que tuvo una carrera de prácticamente 10 años en Europa y que llega a la América y llegó como el refuerzo bomba y cumplió como el refuerzo bomba, metió 27 goles en 54 partidos con el América, salió campeón del torneo 2002 y me parece que ese fue, junto con el Piojo López, una de las últimas grandes contrataciones de extranjeros que han venido a México y sobre todo a la América. Sí, yo te reviraría con un ejemplo que fue en su momento un terremoto, un auténtico terremoto para el fútbol mexicano, la llegada de Emilio Butragueño a los Toros del Celaya. Sí, no sé sí, de acuerdo. Si tengas esa referencia, el Celaya, sí, claro, que estaba retomando, al menos los directivos retomaron la estafeta del Atlético Español, la franquicia se acabó otra vez convirtiendo en el Necaxa, pero los dueños de ese concepto, de esa franquicia, se acabaron refugiando en Celaya, y la verdad es que la llegada del buitre butragueño fue, insisto, un suceso, que además, cobijado por un equipo de desconocidos o de gente que, pues de repente, tú decías, no tienen el talento, la capacidad suficiente, bueno, pues
junto con ese equipo de desconocidos, llegaron a disputar una final del fútbol mexicano que la acabaron perdiendo por reglamento contra el Necaxa, pero que aún así, a mí me parece que ha sido una de las grandes, digamos, arribos de extranjeros al fútbol mexicano. Por ahí de repente también yo me atrevería a poner, aunque ya aportó muy poco, el caso de Pep Guardiola con los Dorados de Sinaloa, pero no fue el mismo caso. No vino a revolucionar, no vino a... No, pero me parece que cumplió, ¿no? Cumplió, porque tenemos también el caso de otros extranjeros que han venido con un gran nombre, pero ya vienen pues, a arrastrarse a la liga. El caso de Ronaldinho, que yo creo que regaló 30 minutos de calidad con el Querétaro y lo demás fue jugar. Y contra el América. Y contra el América, además, en el Estadio Azteca, yo creo que se inspiró ese partido, porque lo demás, hay que aceptarlo, fue visitar los bares de las ciudades. Un baile. Sí, a las ciudades en las que jugaba el Querétaro. La verdad es que el caso de Ronaldinho fue muchísima especulación. Fue una gran noticia para el fútbol mexicano en su momento que Ronaldinho mirara a la liga de nuestro país, pero la verdad es que dejó mucho que desear su paso por aquí, al menos el brasileño. Otro caso también muy sonado en su momento, Oscar Ruggeri, que llegó después de ser campeón del mundo en México y llegó al América, y me parece que también aportó el poco tiempo que estuvo un nivel bastante aceptable. Digo, ya es un poco más atrás, pero de repente este tipo de contrataciones pues son un volado. Sí llaman mucho la atención a nivel mediático, a nivel de afición, pero son un volado, ¿no, Yacir? Sí, puede ser, porque más bien trae un nombre. Yo me quiero ir a los jugadores que realmente tenían calidad y que vinieron a aportar muchísimo. Y mira, te lo voy a reconocer, siendo chivo hermano a ustedes los americanistas. Reynoso. Carlos Reynoso es un parteaguas en el caso del América. Porque, totalmente. Viniendo del fútbol chileno, él sí vino a aportar y en buena medida a revolucionar por la calidad. No le tocó ser campeón prácticamente como jugador. Lo bueno vino después, cuando toma las riendas del club y lo convierte, pues, estarás de acuerdo, en una de las potencias de los años 80, que fue el gran momento que vivieron las Águilas. Y en ese periodo, por ejemplo, trajo a jugadores como Daniel Brailovsky, como Héctor Miguel Celada, que llegó a ser incluso tercer portero de la selección argentina, que eran jugadoras, Lalo Vacas, por ejemplo. Y te lo está diciendo alguien que sufrió en serio viendo los partidos del Guadalajara contra un América que, la verdad, yo creo que de los mejores equipos de la historia del fútbol mexicano, con ese soporte de grandes extranjeros, con gran talento mexicano, como el caso de Cristóbal Luna, como el caso de Cristóbal Ortega. De Ortega también, pero Tena también sí, claro. como zaguero central. Vaya, y además como capitán, que es muy importante eso. Y que es muy importante eso, que los jóvenes mexicanos o que los jugadores mexicanos sean capitanes, porque pueden imprimirle más ese amor por la camiseta a los jugadores extranjeros, que sabemos que pues hoy en día en muchos clubes mexicanos, y me atrevería a decir en el resto del mundo, se ha perdido ese sentimiento por los colores, porque también cambian mucho más de equipo que de lo que se hacía antes. Los contratos prácticamente se anulan y los jugadores juegan donde quieren jugar, se respetan poco ese tipo de contratos, y han pasado, o más bien quedan pocos jugadores románticos, por así decirlo, por así llamarlos, de los que pasan 5 o 6 años de su carrera en un mismo club. Sí, ya no hay Chavis, ya no hay Totis, ya no hay Tenas, ya no hay Totis, ya no, vaya. Porque al final de cuentas el fútbol ha entrado en esta dinámica de la plata, del dinero, ¿no? Lo que hay que hacer es tratar de sacar el mayor provecho, el mayor rendimiento a los jugadores. Esa etapa yo creo que ya no la vamos a volver a ver. No, ya, eso quedó en el pasado eso. Por completo, ¿no? Pero entonces les tenemos que exigir rendimiento y que les tenemos que exigir entrega en el campo, porque al final de cuentas pues, son profesionales. Y de repente lo que tú ves en el caso del fútbol mexicano es a un montón de jugadores extranjeros que lo único que vienen es a tirarse literalmente a la cancha, que vienen llenos de mañas. Digo, yo no voy a estigmatizar a ninguna nacionalidad, ¿no? Pero ahí están, sobre todo los jugadores sudamericanos que confunden colmillo con malas mañas, con malas prácticas, ¿no? Y el problema es que ese ejemplo se lo transmites a los chavos y dicen, pues si la estrella del equipo se tira y se avienta 20 minutos y no entrena y está
con sobrepeso. Entonces, y le pagan bastante bien. Yo quiero ser como él. Yo quiero ser como él. De acuerdo. Hay muy malos ejemplos también en el fútbol, no nada más en el fútbol mexicano, en el fútbol en general, sobre todo cuando vienen jugadores que queremos hacer estrellas, que queremos hacer figuras, cuando no tienen ese cartel y llegan a México y pues ponen el mal ejemplo. Y ya para cerrar este bloque, y así como viste a los Coyotes en su partido frente a Dorados. Pues mira, hablando de problemas, los Coyotes en este momento... Los Coyotes que no tienen gol. 0 gol, llevan 2 partidos consecutivos con el mismo resultado adverso, 2-0 en su anterior visita al Atlético Morelia, allá a la capital michoacana, y este martes contra Dorados, que no había hecho un gol, que venía como sotanero general, se insistió, el equipo de Villalpando, digamos, propuso los primeros 20-25 minutos, pero en una jugada de contragolpe al minuto 36, José Raúl Zúñiga, delantero centro, que estaba literalmente como llanero solitario, digamos que puede presenciar prácticamente todo el partido, y la verdad es que estaba como el llanero solitario, una jugada, un centro cruzado al área, se engancha con la pelota y cayó el primer gol al minuto 36. Coyotes sin cabeza, sin pies, sin orden, sin idea, estuvo presionando, pero finalmente ya al minuto 89, otra vez José Raúl Zúñiga nos volvió a vacunar, el 0-2, que la verdad dejó muy enfadada a la afición. Se retrató una buena entrada el pasado martes allá en el estadio Tlahuicole con, ¿qué te gusta? Aproximadamente el 40% del aforo. Para ser martes a las 5 de la tarde. Sí, es una muy buena entrada. Pero, pues desafortunadamente no respondió el equipo de casa. Los Coyotes ligan su segunda derrota. En este momento, después de haber arrancado entre los primeros lugares tras su triunfo contra Cimarrones, que son subcampeones, pues ahora ya se encuentran en la posición 12. Otra vez, están al filo de la calificación, pero así, ¿para qué? Sí, claro, sí, totalmente. Así para qué, como bien dices, 2 derrotas consecutivas, 2 partidos consecutivos sin gol, que me parece que es la tarea pendiente que tienen los Coyotes, y además van a jugar la próxima semana, van a viajar al Caribe mexicano para enfrentar a Cancún. No es un rival sencillo y bueno, vamos a ver cómo le va a los Coyotes, que tienen muchísimo que mejorar. Si te parece bien, Yacir, vamos con esta segunda parte de esta Sociedad Deportiva, capítulo 19, y vamos con un tema que seguro nos va a apasionar a todos. Julio César Chávez, el gran campeón mexicano, cumplió 60 años, un peleador aguerrido, un peleador valiente, un fajador completo, el mexicano. Y yo te pregunto, Yacir, ¿qué lugar ocupa en el ranking histórico de boxeadores a nivel mundial? Yo sé que es muy difícil, va a ser una lista subjetiva y es más de gustos, pero ¿tú en qué lugar lo colocarías ahí en el top mundial? Híjole, me la pones complicadísima en el... Ponerlo en el top. Ya lo hicimos, perdón por interrumpirte rapidísimo, ya lo hicimos con el básquet en su momento y ahora lo hacemos con el box a raíz de, obviamente, de los 60 años. Digamos que en el caso del básquet fuimos un poco injustos porque nos clavamos nada más con la NBA, que sabemos, y ahí están los números, las medallas de oro, los campeonatos mundiales, pues digamos es la liga dominante. En el caso del box es muchísimo más disperso, muchísimo más repartido el asunto. Es decir, en México tenemos extraordinarios boxeadores, en Estados Unidos hay magníficos boxeadores, pero ¿qué me dices, por ejemplo, del boxeo, entre comillas, amateur de Cuba? Claro. Allí y además la diferencia entre categorías también es injusto luego comparar a un peso completo con un semi pluma o un peso ligero. Sí, porque mira, si empezamos, por ejemplo, por categorías, vámonos con los pesados. Allí yo creo que muy difícilmente, muy pocos boxeadores le podrían pelear literalmente un sitio o el lugar de honor a Mohamed Ali, ¿no? Totalmente. Pero rapidísimo, te voy a cambiar rapidísimo la jugada, perdóname, te voy a hacer así que una finta, una bicicleta y te voy a salir por el otro lado. ¿Estamos de acuerdo en que Julio César Chávez es el mejor boxeador mexicano de la historia? Para empezar, a construir un poco. Otra gran polémica, porque entonces se van a Sal Sánchez, al Púas Olivares, al Ratón Macías, a Carlos Zárate. Vaya, no sé, yo creo que... Ok, yo pensé que aquí iba a haber una unanimidad, pero no. El más exitoso, creo que sí. El más mediático también, porque tuvo la gran fortuna de su época de esplendor, que todos vimos las peleas transmitidas en directo, pagando a veces muy caro por el pay-per-view, pero él ya tuvo esa fortuna.
el Púas Olivares, por ejemplo, que era un gran boxeador, pero con una indisciplina terrible que Sí, literalmente lo iban total, a sacar, total. ni siquiera de la cantina, lo iban a sacar de la No, pulquería para ir a pelear, así como el otro decía Nick Kyrgios que lo sacaban del pub para ir a pelear, digo, perdón, para ir a jugar al tenis, pues así también con el Púas, ¿no? Y era un que tiene una historia fascinante el Púas. En algún momento me tocó hacer alguna nota del Púas Olivares y la verdad es que tiene una historia fascinante, maravillosa, es un dicharachero. Sí, sí, personajazo. sí, es un personajazo, la verdad. Es un personaje, su propia de serie, ahorita que novela. están de moda para estas plataformas, yo creo que merecería su serie porque es una historia fascinante. Exactamente, es la gloria y el infierno, pero al mismo tiempo, Al porque mismo tiempo, así como llegaba ganaba, incluso en algunas ocasiones ebrio a las peleas. es lo que te estoy diciendo, lo iban a Sí, sí, sacar de sí. la pulquería, porque él era pues, adicto al pulque, ni siquiera a la cerveza o a algún tipo de licor, él era adicto al pulque, lo ibas a sacar y ganaba. Claro, con un control antidoping, pues inmediatamente le hubieran quitado el triunfo, ¿no? En todas las Sí, claro, coronas. en otra época, todavía Pero mira, de un boxeo más amateur. un boxeo más romántico, si me permites la expresión. Pues sí, porque no era amateur, era un boxeo No, profesional, a lo mejor ya le es pagaban. malo O la sea, palabra. Sí, claro. y así como le pagaban al Púas, así lo dilapidaba, perdón, con los amigos, ¿no? Pero sí creo que Julio César Chávez es del que tenemos al menos 2, 3 generaciones el mejor recuerdo. Pero si tú les preguntas a los viejos de la comarca, inmediatamente nos van a querer dar un jab, porque nos van a querer aplicar un derechazo así directo a la quijada, porque te van a preguntar por todos estos estelares. Sal Sánchez, no sé si por ahí alguna vez hayas visto algún video, alguna imagen de este Sí, sí, peleador, sí. y era Una malísimo, pegada terrible. pero terrible, que Sí. alcanzaba y te dejaba tendido en la lona, ¿no? Y luego de allí, pues, por ejemplo, el caso del ratón Macías, que también ganó todo lo que se le puso enfrente. Y vámonos a categorías más abajo. ¿Dónde dejas a la Chiquita González, por ejemplo? También un gran peleador. Y así como ellos, hay digamos que México se ha distinguido por ser gran productor de boxeadores de categorías, digamos, pequeñas y medianas, ¿no? Sí, que ese Grandes es el lado boxeadores. positivo del debate, ¿no? Que aquí no es que haya escasez, sino al contrario, hay tantos peleadores No. mexicanos, porque Para es una donde quieras fábrica de apuntar, o grandes sea, peleadores y de grandes campeones, que por el contrario, a diferencia de otros deportes, por así decirlo, aquí hay una variedad enorme de grandes peleadores en muchos pesos además y recientemente yo uno de mis peleadores favoritos, el caso de Juan Manuel Márquez, el Dinamita por Márquez, ejemplo. que yo lo vi todavía más joven peleando en la televisión contra Manny Pacquiao y fue de esos momentos deportivos que se le van a quedar, yo creo, en la memoria durante muchos años. No, ¿y dónde dejas la pelea del propio Márquez contra el terrible Morales? Una También una pelea de auténtica dos carnicería. gladiadores. Una carnicería. Yo te Sí. invito a que por ahí te eches una clavada con las imágenes. Los dos acabaron, pues, como si les hubieras aventado así como en la película Carrie, así les Sí, cayó sí, sí, tal encima, cual. tal cual, pero una gran pelea. Y Sí, dos yo por lo que me magníficos. quedo con Julio César Chávez es por mucho, o sea, por el nombre, por supuesto, por el estilo que impuso, pero además Sí, por los números que tiene. Acumuló 107 victorias, sí, tuvo 2 empates, 6 derrotas, pero llegó a encadenar 87 triunfos consecutivos. Es la racha más larga en la historia del boxeo. Es una locura lo que encadenó Julio César Chávez. Además, más de 110 peleas, cosa que ahorita sería difícil en el deporte actual. Parece que no los permitirían pelear tanto simplemente por un tema de salud. Y la verdad es que yo creo que los números hablan por sí solo. Además, como bien dices, ya le tocó una época donde se podían ver sus peleas en vivo prácticamente en todo el país, en esta década de los 80s y principios de los 90s. Y yo me imagino, y así lo que hubiera sido hoy un Julio César Chávez actual, con redes sociales, con la cantidad no, no, de medios que hay, yo creo que su figura sería todavía más grande. no, por supuesto que sí. ¿Y sabes qué? Yo le agregaría un título más. Él es el último gran ídolo mexicano. Porque Ok. fue un fenómeno de masas. Fue un Sí, fenómeno de eso masas. sí. O sea, en este momento el Canelo no llenaría el Estadio Azteca. Y Julio Y César no Chávez, sé, pero más por no una sé. cuestión mediática, es más por una cuestión mediática. Eso sí, El, sí, el sí, sí, gran, claro. el gran público conocedor anterior a nosotros, de verdad que te sabía identificar, valorar y apreciar la calidad, otra vez, a mí me gusta mucho esta palabra, la elegancia, el empuje, y si tú quieres también el arrojo y el combate, por ejemplo, esas rivalidades que tuvo con el Macho Camacho,
Vaya, Sí, espectaculares. Y lo cayó a punta de golpes, ¿no? No, y además yo creo que había una identificación de la afición mexicana, había cariño hacia Julio César Chávez, ¿no? Lo sentían parte digo, como uno de los suyos. A lo mejor el Canelo iría a saber más un espectáculo que por el cariño que le pueda tener la gente al peleador mexicano. Sí, por eso te digo, él fue el último gran peleador mexicano. Y se me está olvidando otro gran nombre de pesos chicos, Ricardo López, el Finito. El Finito. Entonces, te concedo con lo de Chávez por estos números tan destacados, pero, híjole, yo creo que sí estaría en la punta, pero a su lado, grandes boxeadores como estos que acabamos de mencionar. Sergio. De acuerdo. Y yo creo que Chávez, al menos en el mundo, fuera de ya de nuestro país, del debate interno, yo creo que es la gran bandera del boxeo mexicano a nivel internacional, porque prácticamente cualquier aficionado al boxeo en cualquier parte del mundo conoce la pegada de Julio César Chávez y el arrojo que tenía como boxeador. Y ya, Royacir, para cerrar, ¿dónde lo considerarías en el ranking de mejores deportistas mexicanos de la historia, junto con, por supuesto, Hugo Sánchez, Fernando Valenzuela, no sé si metas por allá a Checo Pérez? Yo metería el caso de Lorena Ochoa, que en un deporte que no es tan practicado en nuestro país, llegó a ser la número 1 del mundo por más de 3 años, ganó todo lo que quiso y se retiró en lo más alto, en la cúspide, cosa que muy pocos deportistas en cualquier disciplina, en cualquier parte del mundo pueden hacer a los 28, 29 años, cuando había ganado prácticamente todo. Yo la pondría ahí en el Olimpo de los grandes deportistas, junto con los que te mencioné anteriormente. Y otra vez, yo me asomaría, por ejemplo, con clavadistas como Jesús Mena, Carlos Girón, vaya, híjole, creo que Joaquín sí, Capilla. Grandes deportistas. Y, por ejemplo, en el caso de los clavados, pues fueron referentes, ¿no? Entonces, los ganadores de medallas de oro en diferentes Juegos Olímpicos. A ver, ya estás driblando mucho. Tú danos tu top 3, tu Olimpo del deporte mexicano. Te la tienes que jugar. El top 3 yo me quedo con Hugo Sánchez, con Fernando Valenzuela y con Julio César Chávez. Yo ahí sacaría a Fernando Valenzuela y metería a Lorena Ochoa. O sea, me quedo con Hugo Sánchez, con Julio César Chávez y meto a Lorena Ochoa. Fue novato del año, fue Cy Young, le ganó a los Yankees en una tremenda serie. Bueno, está bien. Ahí está el debate. Ahí está el debate. Y la verdad es que nos daría para varios programas, porque es muy difícil hacer. Digo, todos tienen una carrera tan grande que le podríamos dedicar un programa a cada uno nada más para platicar de sus logros. Me parece que en otra ocasión, en otro Sociedad Deportiva, lo vamos a hacer porque la verdad es que vale la pena destacar a estos grandes deportistas mexicanos, y el caso de Checo Pérez, que también se quiere colar por ahí. Y si te parece bien, mi querido Yacir, ya nada más les voy a dar una recomendación este fin de semana para que puedan ver. Es una película, ahora sí que tocando el tema de Lorena Ochoa y del golf, una película sobre el golf basada en una historia real, a propósito de que se está jugando el Open allá en San Andrews, el torneo de golf más importante del mundo, que cumple además 150 años, es su edición número 150, es una de las más importantes, me parece que en la historia del golf mundial, un deporte que en México ha crecido, sobre todo gracias a Lorena Ochoa y Abraham Anser, y la película es el juego que cambió la historia de Walt Disney. Es una muy buena película, además una historia real sobre un jugador amateur que se enfrenta a los mejores jugadores del mundo en su momento, en principios de la década del siglo XX, y que además es una historia real y que cambió, yo creo, el deporte del golf para siempre. La verdad es que vale mucho la pena. Es una actuación de Shia LaBeouf todavía cuando estaba muy jovencito y no se había alocado mucho, que vale mucho la pena, Yacir. Muy bien, pues se nos acabó el tiempo. Se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima semana con la edición número 20 de la Sociedad Deportiva.